Mira, una cosa. Esto supongo que ya tenéis como mínimo una primera toma de contacto con la tabla de velocidades, que en función del tipo de vehículo y en función del tipo de vía, velocidades máximas y velocidades mínimas. Vale. Esto es fuera de poblado, ¿vale? Fuera de poblado, las cifras son estas, 120, 100 o 90 en las autopistas, en las autovías. O mira, en las carreteras convencionales y en la vía para automóviles se repite bastante el 90. Los de la columna 1 y los de la columna 2 se han fusionado para que tengan la misma velocidad máxima, 90. Y los de la tercera fila, bueno, pues un poquito menos. Son camiones, son furgones, son trailers, el hecho de enganchar un remolque, fíjate, tú podrías estar aquí, ¿no? Un turismo a secas, 120 o 90, dependiendo del tipo de vía, o en el momento que enganchamos un remolque, la velocidad baja considerablemente, 90 o puede que 80. Vale, entonces, te quiero hablar de un caso muy concreto. Cabe la posibilidad, está reglamentado, ahora lo leeremos en un párrafo, de que en ciertos tramos de carreteras convencionales nos dejen llegar hasta 100 km por hora. Por suerte tenemos un tramo aquí cerca de Vilafranca que lo veremos cuando hagamos prácticas, y es el tramo este, no es autovía aún, ¿vale? Es la C15, pero no es el tramo de autovía, es el tramo que está entre La Granada y Vilafranca. Vale, es carretera convencional, ¿vale? Es una carretera convencional, con lo cual la velocidad máxima debería ser 90 para turismo, motos y tal, pero esta carretera convencional, que no es autopista y que no es autovía, pues tiene los sentidos de circulación separados mediante un muro de hormigón. Aquí está la foto, perfecto, y aquí está la señal, 100. Entonces, vuelvo a la tabla de velocidades, porque mira, en autopista y en autovía 120, ¿vale? Y en carreteras convencionales y en la vía para automóviles 90. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a que no es una autopista, no es una autovía y nos dejan circular a 100? Vale, vamos a leerlo porque esto hay que leerlo en un texto. Y sé que por ahí, por Vilafranca, lo han preguntado en los exámenes. Dice este último párrafo: además, en carreteras convencionales, con separación física, es ese muro de hormigón, ¿vale? Con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía, esto tiene que ver con si es la Generalitat de Cataluña o el Ayuntamiento de Vilafranca o el Ministerio de Fomento, ¿vale? Dice, el titular de la vía podrá fijar mediante señal, es lo que hemos visto, mediante señal, un límite máximo de 100 km por hora, pero no para todo el mundo, no para todo el mundo, para turismos, motos y autocaravanas ligeras. Buah, o sea, yo aquí con pensamientos así muy retorcidos, yo puedo aquí ponerlo muy difícil. En la columna 1 está el turismo, la moto, la autocaravana ligera y la pick-up. Vale. En autopista, en autovía 120, en carreteras convencionales 90. Vale. Pero hemos leído que en este tramo de carretera convencional con los sentidos de circulación, pues eso, separados mediante un elemento físico, la velocidad máxima puede llegar a 100. Pero lo que llega a 100 es para turismo, moto y autocaravana ligera. Y la pick-up no la han puesto. Buah, si yo me pongo a hacer aquí una pregunta de test y quiero complicar bastante el tema, os podría preguntar, en este tramo, ¿a cuánto puede ir una pick-up? Y no sería 100, ¿vale?
porque lo de ir a 100 km por hora es para turismos, motos y autocaravana ligera. Pero no han puesto a la pick-up, bueno, tampoco han puesto a ninguno de estos, pero un poco asociando las cosas, ¿no? Los de la columna 1 son los que más rápido pueden ir, ¿vale? Cuando hacen este invento de llegar a 100, pues también son los de la columna 1, pero la pick-up no. Bueno, a ver, por suerte las preguntas de los test no llegan a un punto tan retorcido. Es que si no, nadie aprobaría, ¿sabes? Nadie aprobaría. Bastante tenéis con memorizar cosas y entender cosas, etcétera, etcétera. Bueno, vale, no sé si me habéis... ¿Ahí está? Sí, la pick-up está marginada, le tienen manía, no sé por qué. ¡Oh! Vale, me alegro mucho, Mirko, de que te haya salido en un test. Y así, pues si a los otros les sale, pues ya está, ya sabéis de qué van. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta y con la siguiente pregunta sí que es una pregunta nueva para todos, tanto los de ayer como los de hoy. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuánto puede sobresalir la carga? El turismo con remolque se quedaría en 80. Vale, pues es la B, es un no y punto. Vamos a ver qué nos dice el libro. Está bastante restringido el cuánto puede sobresalir la carga y este apartado es tanto para turismos como para mixtos. La normativa es común para estos vehículos. Venga, transporte, mercancías o cosas, cuánto puede sobresalir la carga y el primer apartado es este, ¿no? Claro, esto es un tema doméstico, es un tema de haces una mudanza pues particular, llevas ahí las bicicletas, cargas una tabla de, yo que sé, de paddle surf. Bueno, pues tenemos poco margen. En los turismos y en los mixtos, como norma general, la carga pues no puede sobresalir de la proyección en planta. La proyección en planta es que tú mires el vehículo desde arriba y eso, ¿no? Pues nada por delante, nada por detrás y nada por los lados. Pero, de manera excepcional, ya sabéis que las cosas en teórica funcionan así. Primero tienes que saber cómo va la norma general y luego, pues, los casos excepcionales. Pues, de manera excepcional, la carga puede sobresalir solo por detrás y dependiendo de si son cargas divisibles o cargas indivisibles, un poquito más o un poquito menos. Es un tema de porcentajes. Hasta un 10% de la longitud del vehículo por detrás si son cargas divisibles y hasta un 15% de la longitud del vehículo por detrás si son cargas indivisibles. Y sí, hay que señalizarlo adecuadamente y no me valen los trapos, ni las cartulinas, ni otros inventos rudimentarios. Hay que gastarse 20 euros en un panel de estos o 40 euros si te compras dos. Y este panel pues que está homologado, que es cuadrado, que mide 50 por 50, que es reflectante, estas líneas así en diagonal, ¿vale? En el caso de que pongáis dos paneles, pues tenéis que inclinar las líneas en diagonal de manera que formen una V invertida. De día solo hace falta el panel o paneles y de noche también tendríamos que añadir alguna luz roja en relación pues con las luces que tenemos por detrás del vehículo. Vale, porcentaje sí está. En los camiones tenemos más cifras, En los camiones y furgones y vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, pues tanto por delante como por detrás. Y si es un camión pequeño, digámoslo así, camión de hasta 5 metros de longitud, un tercio de la longitud del camión por delante, un tercio de la longitud del camión por detrás, camiones pequeños, voy a decir pequeños, hasta 5 metros. Más de 5 metros de longitud, pues hasta 2 metros por delante y hasta 3 metros por detrás son cifras exactas. Lo del 0,40 que hemos visto aquí en la pregunta del test, esto de hasta 0,40 por cada lateral, esto...
Claro, claro. Esto del 0,40 no es para un turismo, sí que es para esto de los camiones, furgones y tal. 0,40, 0,40 por cada lado, sin que el total pase de 2,55 metros. Ahí lo tienes. Y bueno, pues ya de paso, para no dejarte con una información complementaria, qué pasa con las motos, qué pasa con los vehículos de ruedas, ¿vale? ¿Qué pasa? Bien, pues bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Desde el eje longitudinal 0,50 o 0,25 por detrás y por delante nada. Bueno, ya te lo he explicado todo, no sé si he ido muy rápido. Bien. Bueno, aquí, claro, aquí depende un poco del riesgo que exista, de que en caso de accidente todo eso se pueda desplazar. Yo no sé de a nadie que le hayan multado, por esto, ¿no? Le pones una manta encima, le haces un buen desmonte, que se vea que estás protegido. Ya, sí. Vale, una cosa, dejadme un minuto, que tengo que contestar aquí a una llamadita. Vale, venga, te dejo esto aquí, pero dame un minuto, ¿vale? Dame un minuto. Ahora vengo. Un minuto. Vale, ya estoy aquí. A ver. Se puede conducir una motocicleta con el permiso de la clase B. A ver, Botan, esto que tú dices es muy coherente, ¿vale? Sí, es que este es el problema de seguridad que está habiendo con este colectivo. Vale, bueno, no, hay un poco de debate, ¿vale? Hay un poquito de debate. Esto está en proceso de cambio, ¿vale? Esto está en proceso de cambio porque se ha visto que, tal y como dice el compañero Bogdan, pues no puede ser, no es correcto que sin que te den unas clases de nada, pues de repente tú puedas conducir una motocicleta así. Claro, es que te puedes meter por autopistas, te puedes meter por una ciudad como Barcelona y aquí pues un mínimo de formación. Entonces, a día de hoy, claro, es la B, a día de hoy sigue vigente esta, a día de hoy sigue vigente esta norma, la cual dice que con 3 años de permiso B, sin ningún tipo de formación complementaria, sin ningún tipo de práctica, pues tú de repente te puedes subir en una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos. Bueno, esto dice que es en territorio nacional. Vale, es así. Pero bueno, ya, es que
Lo de las motos es muy peligroso y muchas veces no porque nosotros lo hagamos mal, sino porque es que estamos ahí expuestos también a todos los fallos que puedan cometer otros conductores, ¿sabes? Entonces, sí, el problema de las motos es este, ¿eh? Total, que a día de hoy, y yo creo que esto, es que las cosas de Palacio van despacio. Yo creo que durante este año, o como mínimo hasta después de verano, esto va a seguir así. Total, que si os preguntan, aún podemos contestarlo. Con 3 años de permiso B, automáticamente podemos conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos en territorio nacional. ¡Pam! Ahí está. Siguiente. Una de luces, chaval. Sí, muchos cambios, pero luego no hacen nada. Con el tema del alcohol igual, aún no lo han cambiado del todo. ¿Qué dices, Mirko? ¿Estás bufando con esta? A ver. ¡Hola, la! Qué manera de retorcer el reglamento, señores. Qué manera de retorcer el reglamento. Bueno. Mira, hay una cosa que está aquí un poco de adorno. Sí, mira, lo de debido a una avería, como si lo quieres quitar. Bórralo. Esto, bórralo. Es que esto es una cosa que es que no sirve para nada ahora mismo. Porque encima no sé ni qué avería es. ¿Qué avería es? ¿Es una avería de qué? Bueno, mira, que me da igual. Aquí el tema es este. Mira, el tema está en que la velocidad a la que circulas también influye en si tienes que poner las luces de largo alcance o no. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que cumplir para poner las luces de largo alcance o carretera, lo primero es esto. Hay que cumplir estas tres condiciones. Tenemos que estar fuera de poblado. Claro, es que se llama luz de carretera. Entonces, acuérdate una cosa, casi que lo voy a poner, ¿sabes? Casi que lo voy a poner... Bueno, no, lo pondré en otro momento, ¿sabes? Lo pongo en otro momento. Espera un momentito, que ahora estoy liando ya un poco. Vale, entonces tenemos que estar fuera de poblado. Lo que quería decir es que mucho cuidado con la travesía, porque la travesía es dentro de poblado. Entonces en las travesías no podemos hacer uso de las luces de largo alcance o carretera. Una cosa es que hagamos destellos, ¿vale? Que de esto se habla poco. Que tú hagas unos destellos, unas ráfagas, esto no molesta a nadie, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vale, el otro dato que tiene que estar ahí es que la vía esté insuficientemente iluminada. Acuérdate, la vía insuficientemente... Eso es, Botan. La vía insuficientemente iluminada es... No veo una placa de matrícula a 10 metros... No veo un vehículo oscuro a 50 metros. Bueno, lo escribo así rápido, ¿vale? Pero tú ya sabes de qué hablo, o si no lo sabías, es así como se mide. ¿Cómo se mide que la vía esté insuficientemente iluminada? De este modo. La iluminación de la vía, no hay farolas, no hay focos, no hay nada. La iluminación de la vía no permite ver un vehículo oscuro a 50 metros o una placa de matrícula a 10 metros. Y luego, el otro dato importantísimo, pues estar muy pendiente de no deslumbrar a otros usuarios de la vía, como pues eso, peatones, animales y por supuesto conductores de vehículos. Bien, teniendo esto, podemos pensar en poner las largas, pero hay un momento en el que tú no lo tienes que pensar, sino que o estás obligado a ello o lo eliges
sí o no, dependiendo de tu criterio. Entonces, a más de 40 km por hora, con todo esto cumplido, estás obligado a ver bien. Me gusta explicarlo así, estás obligado a ver bien, pon las largas. Y hasta 40 km por hora, pues elígelo tú. Total, que a mí me da igual si es por una avería o porque no te apetece correr mucho o porque la velocidad adecuada en ese momento es menos de 40. Si tú circulas a 40 km por hora, las largas son opcionales. El problema lo tendríamos aquí. Si circuláramos a más de 40, las largas serían obligatorias. Total, ¿circula correctamente? Pues bueno, pues sí, yo qué sé, va con las cortas, pues está bien, sí, sí, vale, ok, es eso, ¿vale? Es un tema de que tú sepas este dato, a más de 40 km por hora con todo esto cumplido el uso es obligatorio y hasta 40 km por hora con todo esto cumplido, si quieres las pones y si no, no las pongas. Y luego otra cosa, como te falte algo de que la vía esté insuficientemente iluminada o como te falte algo de que no deslumbras, me da igual la velocidad. Primero tenemos que cumplir esto y luego pensamos en esto otro. Venga, vale, pues ya está. El juego de las luces no es más que este. Siguiente pregunta. A ver, a la vista del semáforo. ¿Cuánta pintura por ahí? Vale, es esta de aquí. Sí, es esta de aquí. A ver, esta configuración en la calle no es muy frecuente porque esto es una trampa para los peatones, ¿sabes? O sea, le vas a poner verde al coche y vas a dejar aquí el paso de peatones expuesto a... Encima no hay ni muñequito de peatones que diga verde o rojo. O sea, sales ahí fuerte con verde y te encuentras un peatón aquí cruzando. Menuda matanza, ¿sabes? Menuda trampa para los peatones. Madre mía. Lo normal sería que estuviera todo relacionado con el semáforo, un semáforo de peatones también, con muñequito en verde, un muñequito en rojo y el paso de peatones pues un poquito más atrás. Vale, total, pero bueno, lo que tú tienes que saber es que la línea del semáforo sí es esta, porque como te detengas en esta línea con la cosa de que el semáforo está en rojo, luego no lo vas a ver ponerse en verde. Es que te habrás saltado el semáforo, ¿no? Pues el semáforo está plantado aquí, tú te detienes ahí, ¿cómo vas a ver el semáforo? O sea, imposible. Vale, total, que lo de la visibilidad es un tema de stops. La línea transversal anterior al paso de peatones no, porque te quedas a ciegas, no ves el semáforo. Venga, ya está, habéis contestado súper bien. Sí, aquí hay unos puntos así que tiene que ver con... Bueno, creo que la clase de hoy no la voy a subir al canal de YouTube porque con la pausa que he hecho ahí antes y los chistes así y tal. Bueno, siguiente pregunta. Vale. Lámparas de Shannon. Dun, 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 dun. D. Bueno, a ver, tenéis que buscar una respuesta que sea positiva, porque las lámparas de Shannon es una mejora, es una evolución en los sistemas de iluminación. Lo que primero se inventó, hostia, ¿quién fue el inventor de la bombilla? ¿Fue el Tesla también? ¿O no, el otro? ¿Cómo es el otro este también de la electricidad? Bueno, entonces lo que siempre ha habido son lámparas
convencionales, ¿no? Un filamento eléctrico ahí dentro de un vidrio y la luz que emiten las bombillas convencionales como la luz con un tono más amarillo. La evolución de las bombillas, pues lámparas tipo Xenon, lámparas de descarga y las del tipo LED, que eso ya es lo más. Entonces, tenéis que buscar algo positivo. ¿Iluminan peor la vía? Falso. ¿Mejoran la iluminación de la vía? Sí. ¿Y reducen la fatiga ocular? También. Es una luz más blanca, más pura, llega más lejos y molesta menos a los que circulan en sentido contrario. O sea que lo tiene todo. Para ti, conductor, te mejora pues tu campo de visión, y para los que vienen en sentido contrario les molesta menos. Total, que es la B. Entonces, bueno, eso no lo sé así como tú dices. Vale, bueno, pues ok, puede que sí. Bueno, algo tiene que repercutir, ¿no? Está claro que si es una bombilla que emite más luz, pues eso, ¿no? Te gasta más y con lo cual se calienta más. Esto no lo sabía. Entonces, sí, las LEDs son lo mejor a día de hoy. Esto lo tenéis explicado en el tema 7. ¿Cómo no? Tema 7. Y en el factor vehículo, que también es un tema bastante extenso. Factor vehículo, aquí está. Dispositivos de seguridad, seguridad activa, luces y explicación. Vale, entonces aquí está, lámparas de Xenon o Bixenon. Venga, una luz potente, una luz, dice que es azulada, ¿no? En el corte del haz de luz se ve como una franja azulada, que esto pues hace que molestes poco al sentido contrario. Permite ver a mayor distancia, iluminan mejor el borde de la calzada, reducen la fatiga ocular, o sea, todo lleno de elogios, todo lleno de explicaciones positivas. Pero bueno, lo mejor es las del tipo LED. La luz que emiten es mucho más clara que las lámparas de Xenon. La siguiente evolución es esta. Iluminan una distancia hasta 3 veces mayor. ¡Buah! Esto ya es casi como un rayo láser. Y bueno, y en luces diurnas, que también hablo un poquito de ellas, ¿no? Estas luces diurnas, lo más interesante es que no tenéis la opción de encenderlas ni apagarlas. Dice que, bueno, pues que esto también es un tema muy positivo, ¿no? Para la seguridad. Vale, pues ahí está la explicación. Bien, las de día, sí, eso es. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Velocidades. Muy bien, venga, este también es una pregunta de las clásicas, tradicionales. Cuando yo me estaba sacando carnet de conducir ya estaba esta pregunta. Sí. Y bueno, hay dos preguntas en una. Te preguntan por un tema de velocidad, ¿vale? Sí. Pero sobre todo, el tema oculto es este de que como norma general se debe circular por la derecha. Bien. Ok, ya está, así que esto no tiene más, ¿vale? Sí que te piden que como mínimo vayas a 70 por estos carriles, si tú vas a 90, perfecto, pero no te olvides que como norma general se debe circular por el carril derecho, y los otros carriles, cuando tengas un motivo que lo justifique, dime que estás adelantando, dime que estás facilitando la incorporación, dime que estás ganando fluidez. Dime algo, porque si no estás haciendo nada de provecho, pues vuelve a la derecha. Vale, sí, está. Ya veréis que en el examen, es que yo creo que todas las preguntas que salen ya las tendréis hechas aquí como mínimo una vez o unas cuantas. Vamos, creo que es así. Y si no, pues nada, ya me lo decís. Siguiente.
Dun, 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 dun. Vale, sí, es el equivalente a un agente de policía. Esto no lo nombro mucho, pero lo vemos mucho. Vale, en esta tabla de prioridad entre señales, las señales que emiten los agentes están en primer lugar, en caso de contradicción, en caso de conflicto, ¿vale? Pero los trabajadores de la vía pública están ahí a mismo nivel. Faltaría más, ¿no? Bien, repasamos un poquito esto, que en el número 2 están esas señales llamadas de balizamiento o circunstanciales, paneles, conos, obras, barreras, todo eso está aquí en la categoría número 2, señales de balizamiento. Semáforos circulares categoría 3, semáforos verticales 4. Sí que a veces trabajamos mucho este conflicto, ¿no? El conflicto de que un semáforo te diga que sí y un stop te diga que no. Ese conflicto lo solucionamos mirando esta tabla. Bueno, y los agentes de policía pues están en el número 1, ¿no? Fíjate en este ejemplo, ¿no? La gente dice que no, el semáforo dice que sí y el stop dice que no. Menudo follón. Bueno, pues te quedas con el agente. Vale, pero aquí en señales del tipo 2, cuando son conos, paneles y todo eso, queda clarísimo que hay que hacerle caso, pero quiero nombrarte una señal de balizamiento que se llama panel de mensaje variable, que son esos pórticos luminosos que sobre todo suelen estar en autopistas, en autovías. A ver. Venga. Dale caña. Vale. Aquí. Panel de mensaje variable. Hasta feliz Navidad, te pueden decir. Ahí lo tienes. Como su propio nombre dice, pues esto puede ser muy variable. Mira, ahí lo tienes. O sea, trabajos de generación y tal. Pero quiero que leamos el texto del libro, que es lo que tú te vas a encontrar en las respuestas de los test. Se utilizan para informar a los conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de obligado cumplimiento. Esa es la frase, o sea, señales de peligro, señales de información, señales de obligación, de prohibición, textos, lo que tú quieras. Bueno, ¿cuándo deja de estar vigente todo esto? Bueno, pues un poquito la situación, ¿no? Los cambios producidos sobre la habitual señalización, ¿ok? Claro, a lo mejor esto es una autopista de 120. Entonces, aquí ya te dicen que no, que tiene que ser 80, pues por este motivo. Los cambios producidos sobre la habitual señalización terminan cuando lo establezca el propio panel, si es el caso, o las causas que motivaron su imposición. Bueno, pues sí, un poco tu criterio. Vale, total, que está obligado a obedecerlo, pues claro que sí, muy bien, perfecto. Y sí, es que te puede decir de todo, te puede decir hasta eso, hasta feliz Navidad. Venga, vamos a pasar a otra siguiente pregunta, que este test seguro que lo acabamos, segurísimo que lo acabamos. Vale, perfectísimo, el dibujo ya te lo expresa bastante bien, sucesión de curvas. A ver, que la primera curva es a la izquierda, sí, pero no tiene por qué ser a la de derecha la siguiente curva, ¿eh? Puede ser una sucesión de curvas, de varias curvas a la izquierda, derecha y tal, ¿vale? Ok, acordaos que hay un tema de luces que podemos asociarlo a esta señal, y es que la luz antiniebla delantera, la luz antiniebla delantera te la dejan encender cuando circulas por una sucesión de curvas y la calzada es estrecha
una calzada de 6,5 metros o menos. La luz antiniebla delantera, como tiene una salida así muy panorámica, un ángulo de salida muy abierto, pues te permiten que la enciendas para que antes de que gires la curva ya tengas la curva iluminada. Vale, sí, esto no sé si lo tenéis presente, esto que acabo de decir de la luz antiniebla delantera, y que sea de noche, ¿vale? Y que sea de noche, porque si es de día el sol gana. Que a veces han hecho la triquiñuela esta de ponértelo todo, pero decirte que es de día. Si es de día el sol gana, no hace falta que tú pongas nada, ¿no? Por decirlo así, las luces diurnas ya estarán puestas. Pero siendo de noche, la antiniebla delantera, sin que haya niebla y sin que llueva y sin que nieve ni nada de esto, pausa. Vale, aquí está el párrafo. Cuando se circule por vías estrechas, 6,5 metros o menos desde esta línea hasta esta línea de la calzada, señalizadas con la señal P14A y P14B, esto de sucesión de curvas, y que sea de noche, porque es que en este vídeo yo me quejo de que en este vídeo es de día. Fíjate tú que está hasta la sombra de la señal esta y la sombra de los árboles. Entonces, a ver, es de día, no hace falta que pongamos nada, tiene que ser de noche. Bien, sí, vale, mira, Mirko, esto, sí, venga, buena aportación también. Tengo aquí una imagen. A ver, ¿dónde está? Aquí. Una imagen muy básica, ¿vale? Una imagen muy básica que cuando dos vehículos se cruzan en una curva, los dos tendrán que apagar largas por cortas, pero en este caso el de color azul es el que tendrá que hacerlo primero. El que toma la curva a su derecha o el que toma la curva por el interior es el primero que tendrá que apagarlas. Bueno, pues ya está, ya te lo he explicado. Y sí, eso es. Pero en este caso, sí, el que toma la curva por el interior, o el que toma la curva a su derecha, es lo que contestaremos en las preguntas, en las respuestas de los test. Siguiente pregunta. Primeros auxilios. Vale, sí, es una de las normas generales. Vamos a ponerlo en pantalla, ahora lo contestamos, estáis en lo cierto. Vale, comportamiento en caso de accidente. No me voy a saltar esa primer orden de actuación, la regla del PAS, proteger, avisar y socorrer, acordaos, esta abreviatura, la regla del PAS, proteger, avisar y socorrer. Lo primero que protegemos es a nosotros mismos, dejando nuestro vehículo en un lugar correctamente inmovilizado, que no pueda generar segundos o terceros accidentes. Nos protegemos con el uso del chaleco, nos protegemos con la señalización con triángulos o con el dispositivo luminoso. Avisamos ahí al 112 dónde estamos, qué ha pasado. Y bueno, en el tema de los primeros auxilios, la primera norma general es que lo que hagas es porque tú sabes hacerlo bien. Y si tienes dudas de cómo hacerlo, pues haz otras cosas que sepas hacer bien. Por ejemplo, pues dirigir el tráfico o prestar apoyo emocional. Entonces, en las normas generales de cómo atendemos a los heridos, son bastante fáciles de entender, ¿no? Aquí, vale. Dice que a los primeros heridos que tenemos que valorar y atender son a los inconscientes, porque es que ni ellos mismos se pueden ayudar. Vale, dice que aflojamos las prendas que puedan oprimir el cuello y vías respiratorias, tapamos a los heridos ligeramente incluso en verano, que no se sientan ahí totalmente desamparados, ¿no? No damos medicamentos, ni alcohol, ni pomadas, ni cremas, ni agua. Es que ni agua.
a no ser que hayan sufrido quemaduras y podamos descartar otro tipo de lesiones. Y bueno, pues eso, evitar que los heridos anden o hacerlos andar. Vale, esto como normas generales. Mira, vale, contestamos esto, el cuello, eso es, voy a empezar el 1012 y así me acuerdo de que vamos por el 1012, el lunes seguiremos con el test 1012 y venga, pues con esta pregunta vamos a acabar, creo, una pregunta bastante fácil, el PAS, sí. Vale, sí, bueno, es hablar de distracciones, ¿no? No está prohibido, pero sí que es un gran foco de distracción. Buscar el tabaco, sacar el cigarro, el mechero, encenderte el cigarro, tus ojos no están en la carretera, tus ojos están ahí en esta tarea y bueno, pues a partir de aquí ya estamos muy distraídos de cualquier imprevisto que pueda surgir. Vale, total que asumen el riesgo de distraerse. Perfecto. Bueno, clase.